Capítulo 11. La tensión en el piso era casi palpable. David y yo seguíamos moviéndonos en una órbita incómoda, evitando cualquier confrontación directa sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Yo seguía escuchando sus susurros nocturnos, fragmentos de frases que confirmaban mis crecientes sospechas, pero durante el día ambos actuábamos como si nada hubiera cambiado. Una noche, mientras David preparaba la cena, ocurrió algo inesperado. Estaba intentando alcanzar un estante alto, con su habitual torpeza cuando se trataba de la cocina, perdió el equilibrio y una botella de aceite cayó al suelo, estrellándose y esparciendo su contenido por toda la baldosa. El silencio que siguió al estruendo fue casi ensordecedor. David se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, observando el desastre. Yo corrí hacia él de inmediato, preocupado de que se hubiera cortado. ¿Estás bien?, pregunté, examinándolo rápidamente. Él asintió, todavía en shock. Sí, creo que sí. Soy un desastre en la cocina. Una pequeña risa nerviosa se me escapó, rompiendo por un instante la tensión acumulada. Él me devolvió una sonrisa débil. Necesitamos limpiar esto antes de que alguien se resbale, dije, señalando el charco de aceite. Ambos nos pusimos a limpiar el desastre. Nos movíamos torpemente por la cocina, intentando evitar resbalones, trabajando en silencio pero con una extraña sensación de cercanía. Al agacharnos para recoger los trozos de vidrio, nuestras manos se rozaron de nuevo, pero esta vez ninguno de los dos se apartó. Nuestras miradas se encontraron por un instante, y en los ojos de David vi algo que no había visto antes, una vulnerabilidad, una timidez que contrastaba con su habitual seguridad. Mientras limpiábamos juntos, en ese pequeño caos doméstico, la barrera invisible que se había levantado entre nosotros comenzó a desmoronarse. Sin palabras, estábamos reconociendo la incomodidad de nuestra situación, la tensión que ambos estábamos sintiendo. Cuando terminamos, la cocina estaba reluciente, pero la atmósfera había cambiado. Ya no había esa distancia fría entre nosotros. Nos sentamos a la mesa, exhaustos pero con una conexión renovada. Gracias, murmuró David, rompiendo el silencio. No fue nada, respondí, sintiendo una calidez extraña en el pecho. Por primera vez en días, nos miramos a los ojos sin evasivas. Y en ese instante, supe que algo había cambiado. El pequeño accidente en la cocina había actuado como un catalizador, obligándonos a bajar la guardia, a mostrar una parte de nosotros mismos que habíamos mantenido oculta. La tensión seguía presente, pero ahora estaba teñida de una nueva posibilidad, de la sensación de que estábamos a punto de cruzar un límite invisible. Capítulo 12. La noche siguiente, la atmósfera en el piso era diferente. Ya no había esa tensión fría y distante, sino una expectación palpable, una sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Evitábamos el contacto visual, pero sentía su mirada a menudo, una mirada cargada de una intensidad que me ponía nervioso y, a la vez, me atraía. Estábamos viendo la televisión en el salón, pero ninguno de los dos prestaba realmente atención a la pantalla. El silencio era diferente ahora, no incómodo, sino cargado de palabras no dichas, de sentimientos que flotaban en el aire esperando ser reconocidos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, David suspiró y apartó la mirada de la televisión. Alejandro, dijo, su voz más grave de lo habitual. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que este era el momento. El momento de la verdad. Sí, respondí, intentando mantener la calma. Él dudó por un instante, como buscando las palabras adecuadas. Luego, me miró directamente a los ojos, con una intensidad que me hizo temblar por dentro. Hay algo que necesito decirte, continuó, su voz apenas un susurro. Mi respiración se aceleró. Esperé en silencio, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Últimamente, he estado sintiendo cosas que no esperaba, confesó, su mirada fija en la mía. Sus palabras resonaron en el silencio del salón, confirmando lo que yo ya sospechaba. La máscara de deidad finalmente había caído. Yo. Comencé a decir, pero mi voz se quebró por la emoción. Él tomó aire profundamente y continuó. Desde hace más tiempo del que quiero admitir, siento algo más que amistad por ti, Alejandro.
Sus palabras me golpearon como una onda expansiva. La sorpresa, el alivio y una oleada de una alegría incipiente me invadieron al mismo tiempo. Es solo que, nunca supe cómo decirlo. No quería arruinar nuestra amistad. Eres muy importante para mí, añadió, su voz cargada de vulnerabilidad. Mis propios sentimientos, que había intentado reprimir durante tanto tiempo, amenazaban con desbordarse. La confesión de David era como una llave que abría una puerta que había permanecido cerrada durante años. David. Logré decir, mi voz apenas un hilo. Yo también. Él me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad?, preguntó, con un hilo de esperanza en su voz. Asentí, las lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos. Sí. Desde hace tiempo, desde aquella noche, desde antes incluso, no lo sé, pero sí. Siento algo más por ti. Un silencio cargado de emoción llenó el salón. La tensión que nos había mantenido separados durante tanto tiempo finalmente se rompió, reemplazada por una conexión palpable, una comprensión mutua que trascendía las palabras. David se acercó lentamente y tomó mi mano. Su tacto era cálido, firme. Nuestras miradas se mantuvieron fijas, comunicando más de lo que las palabras jamás podrían expresar. En ese momento, en la quietud de nuestro salón, la verdad finalmente había salido a la luz, liberándonos del peso del secreto y abriendo la puerta a un nuevo comienzo. Capítulo 13. Las horas que siguieron a nuestra confesión fueron un torbellino de emociones. Hablamos durante largo rato, torpemente al principio, luego con una fluidez creciente, revelando sentimientos que habíamos mantenido ocultos durante tanto tiempo. Descubrimos que ambos habíamos estado luchando con una atracción silenciosa, interpretando cada gesto del otro con una mezcla de esperanza y temor. La familiaridad de nuestro hogar compartido adquirió una nueva dimensión. Los mismos espacios que antes eran simplemente funcionales ahora se sentían cargados de una tensión sexual latente. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, cada vez que nuestras manos se rozaban al alcanzar algo, la electricidad entre nosotros era innegable. Ver a David por la mañana, recién levantado, con el pelo revuelto y esa sonrisa tímida que ahora me dedicaba exclusivamente, despertaba en mí sensaciones nuevas, un deseo inconfesado de acercarme, de romper la barrera física que aún nos separaba. Compartir el sofá por la noche se había convertido en una tortura dulce. La cercanía de su cuerpo, el calor que emanaba de él, la forma en que nuestras rodillas se rozaban accidentalmente, todo contribuía a aumentar la tensión entre nosotros. Intentábamos concentrarnos en la película, pero nuestras miradas se desviaban constantemente, encontrándose en un silencio elocuente. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, la misma actividad que antes había estado cargada de una tensión incómoda ahora era diferente. Nuestros movimientos eran más lentos, más conscientes. Al pasar junto a él en la cocina estrecha, sentí su mano rozar mi espalda baja, un contacto breve pero intencional que me hizo estremecer. Me giré para mirarlo y vi una chispa traviesa en sus ojos. En otra ocasión, mientras estábamos sentados en el suelo ordenando unos libros, nuestras manos se encontraron y esta vez ninguno de los dos se apartó. Nuestros dedos se entrelazaron lentamente, y la sensación de su piel contra la mía envió una oleada de calor por todo mi cuerpo. Nos quedamos así durante un instante, mirándonos en silencio, con la respiración contenida. La tentación de cruzar el límite, de explorar la atracción que ambos sentíamos, era cada vez más fuerte. Había una necesidad tácita de acercarnos, de experimentar la intimidad que nuestros corazones anhelaban. Pero también existía una cautela, un respeto por el vínculo de amistad que aún nos unía y el miedo a que las cosas cambiaran demasiado rápido. Las noches se habían vuelto especialmente difíciles. Acostados en nuestras camas contiguas, separados solo por una fina pared, podía escuchar su respiración, igual que siempre. Pero ahora, ese sonido familiar evocaba en mí imágenes diferentes, fantasías silenciosas de cercanía, de caricias, de susurros al oído. El límite entre la amistad y algo más se había desdibujado por completo. La tensión sexual acechaba en cada rincón de nuestro hogar, en cada interacción, en cada mirada. Sabíamos que estábamos al borde de algo nuevo, algo emocionante, al mismo tiempo, aterrador.
La pregunta era quién daría el primer paso y cuándo nos atreveríamos a cruzar ese umbral invisible que nos separaba. Capítulo 14. Una noche, el insomnio nos atacó a ambos. Yo daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño, con la mente inundada de pensamientos sobre David, sobre la creciente tensión entre nosotros. De repente, escuché un suave golpe en mi puerta. Era él. Estaba de pie en el umbral, con el rostro somnoliento y el pelo revuelto. ¿No puedes dormir?, preguntó en un susurro. Negué con la cabeza. Él dudó un instante y luego entró en mi habitación, cerrando la puerta detrás de sí. Se sentó en el borde de mi cama y ambos nos quedamos en silencio durante un momento, inmersos en la penumbra. Yo tampoco, confesó finalmente. He estado pensando mucho. Yo asentí, sabiendo exactamente a qué se refería. La conversación fluyó lentamente al principio, llena de silencios incómodos y miradas furtivas. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de la incertidumbre de aventurarnos en un territorio desconocido. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse, reemplazada por una intimidad creciente. Nos acercamos el uno al otro, buscando consuelo en la presencia del otro. Compartimos confidencias susurradas en la oscuridad, revelando anhelos y deseos que habíamos mantenido ocultos durante demasiado tiempo. En algún momento, mientras hablábamos en voz baja, nuestras manos se encontraron de nuevo. Esta vez, el contacto no fue accidental. Nuestros dedos se entrelazaron con una firmeza que hablaba de una necesidad mutua de conexión. Nos miramos a los ojos en la penumbra, y en la mirada de David vi una vulnerabilidad y un deseo que reflejaban los míos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio incómodo, sino un espacio cargado de una expectación palpable. Lentamente, David se acercó a mí, su mirada fija en mis labios. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras el espacio entre nosotros se reducía a la nada. Su primer beso fue suave, tentativo, como si ambos tuviéramos miedo de romper un hechizo. Pero pronto se intensificó, convirtiéndose en un intercambio apasionado que liberó todas las emociones que habíamos estado reprimiendo durante tanto tiempo. En ese momento, en la quietud de la noche, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, nuestra relación se transformó para siempre. El límite entre la amistad y el amor se desvaneció por completo, dejando paso a una nueva realidad, llena de una intimidad que nunca antes habíamos experimentado. La noche de insomnio compartido se convirtió en un nuevo despertar. Nos miramos con ojos distintos, con la conciencia de una conexión más profunda, más íntima. La amistad seguía ahí, como la base sólida sobre la que se construiría algo nuevo, algo más. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, nos encontramos abrazados, sintiendo la calidez del cuerpo del otro, la promesa de un nuevo comienzo. La confusión de los últimos días se había disipado, reemplazada por una certeza emocionante: éramos más que amigos. Capítulo 15. Los días que siguieron a aquella noche de confesiones y besos robados fueron un torbellino de descubrimientos. Exploramos la nueva dimensión de nuestra relación con una mezcla de excitación y ternura. Los gestos cotidianos adquirieron un nuevo significado, cargados de una intimidad que antes solo existía en nuestros sueños y fantasías. Despertar junto a David, sentir su brazo rodeándome mientras el sol de la mañana iluminaba la habitación, era una sensación completamente nueva, embriagadora. Compartir el desayuno ya no era un acto rutinario, sino un momento de miradas cómplices y sonrisas tímidas. Nuestra dinámica en el piso había cambiado sutilmente pero profundamente. Había una mayor cercanía física, una necesidad de contacto constante. Nos encontrábamos rozándonos al pasar, apoyando nuestras manos brevemente en el hombro del otro, compartiendo un abrazo más largo de lo habitual. Hablamos abiertamente de nuestros sentimientos, recordando los momentos de tensión, las señales que ahora eran tan evidentes en retrospectiva. Nos reímos de nuestra torpeza inicial, de los rodeos y las negaciones que habían prolongado lo inevitable. Descubrimos nuevas facetas el uno del otro, vulnerabilidades que antes habíamos mantenido ocultas bajo la capa de la amistad. La confianza que siempre había existido entre nosotros se profundizó, creando un vínculo aún más fuerte. Aquel murmullo nocturno, que una vez sembró la duda y la confusión,
se había convertido en el preludio inesperado de algo hermoso. La verdad susurrada al oído del silencio había tenido el valor de derribar las barreras que nosotros mismos habíamos construido, permitiéndonos ver más allá de la amistad que nos unía. Ahora, mientras compartíamos el sofá, ya no había tensión sexual sin resolver, sino una calidez reconfortante, el placer de sentirnos cerca, de saber que nuestros sentimientos eran mutuos. Las noches de insomnio se habían convertido en momentos de intimidad compartida, de caricias suaves y susurros llenos de afecto. Mirando hacia atrás, me daba cuenta de que quizás siempre había habido algo más entre nosotros, una conexión latente que simplemente había necesitado un pequeño empujón para florecer. El miedo a perder nuestra amistad nos había mantenido en una zona de confort, pero el destino, en forma de un susurro nocturno, había tenido otros planes. Ahora, mientras miraba a David a los ojos, veía no solo a mi mejor amigo, sino también a la persona que amaba. Y sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia, un capítulo lleno de amor, de complicidad y de la promesa de un futuro juntos. El valor de un simple susurro en la oscuridad había sido incalculable.